Hi, my name is Daniel Ricardo Molano Avila. I'm studying in Monterrosales Home School. I a grade. Social Studies subject for middle school. United Kingdom colonies. Introduction. The colonization process of the United Kingdom allowed the emergence of the largest empire in the world. It spread throughout America, Europe, Africa, and Oceania. The entire process was led by English monarchy and the upper bourgeois class. Go watching the video, please. El Imperio Británico ha sido el imperio más extenso de la historia de la humanidad, con más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, alrededor de una cuarta parte de la población del planeta era súbdita de la corona británica. Pero, ¿en qué momento dejó de ser la primera potencia mundial? Repasemos su auge y su caída. Los cimientos del Imperio Británico se remontan a la época isabelina, en la segunda mitad del siglo XVI, cuando se libraban batallas por el dominio de los mares contra el Imperio Español. La guerra anglo-española finalizó con el Tratado de Londres de 1604, aunque las hostilidades entre Inglaterra y España se reactivarían cada cierto tiempo. Por esta época, los ingleses empezaron a forjar su imperio con la fundación en 1607 del primer asentamiento firme en Norteamérica. La llamaron Jamestown en honor al rey Jacobo I de Inglaterra. Había empezado la colonización británica en el continente en clara rivalidad con otras potencias europeas como España, Portugal o Francia. 100 años más tarde, en el 1707, se produjo la unión definitiva entre Escocia e Inglaterra a través del Acta de Unión, conformando el Reino de Gran Bretaña. Para entonces Inglaterra ya era una potencia naval que despuntaba en el panorama global, que se permitió el lujo de arrebatarle a los españoles Gibraltar y Menorca durante la Guerra de Sucesión Española, ambas adquisiciones formalizadas en el Tratado de Utrecht de 1713. Más tarde, entre 1756 y 1763, tuvo lugar la Guerra de los 7 Años, en la que Gran Bretaña, que estaba acelerando su proceso de industrialización con la Revolución Industrial, se impuso a Francia en su intento por alcanzar la hegemonía colonial en el mundo. El Reino de Gran Bretaña se anexiona Canadá, Bengala y la Florida. Sin embargo, en 1776, las 13 colonias que se habían establecido en la costa este de Norteamérica declararon su independencia de Gran Bretaña, lo que generó una guerra. 7 años después, los británicos tuvieron que aceptar su derrota, lo cual dio origen a los Estados Unidos de América, una nación que acabaría desempeñando un papel fundamental en los siglos venideros. Pero el imperio colonial británico no estaba ni mucho menos por la labor de fenecer, y se lanzó a nuevas empresas coloniales como la de establecer asentamientos en Australia. En 1801 entró en vigor el Acta de Unión del Reino Unido de Gran Bretaña con el Reino de Irlanda. Tras la anexión de Irlanda y Gran Bretaña, y tras derrotar definitivamente a Napoleón en 1815, el Imperio Británico emergió como el gran actor hegemónico del Congreso de Viena, en el cual se reorganizó el equilibrio europeo. El Reino Unido se queda con la estratégica isla de Malta, Ceilán, la actual Sri Lanka, la Colonia del Cabo, la isla de Mauricio y Heligoland, lo que garantiza el control de las rutas marítimas en el Atlántico, el Mediterráneo y el Índico. Inglaterra domina los mares. ¿Cómo lo consiguió? Uno de los principales factores responsables de la rápida expansión de los británicos por todo el mundo durante el siglo XIX fue su temprana industrialización. Su supremacía como primera potencia industrial les llevó a buscar materias primas en otros mercados, a menudo mediante el contrabando. Durante el largo reinado de la reina Victoria, 1837-1901, se produjo una expansión sin precedentes para el Imperio Británico. La joya de la corona era sin duda la India, un vasto subcontinente del que la reina se proclamó emperatriz en 1877. Uno de los episodios clave para Reino Unido
fue el reparto de África de finales del siglo XIX. Reino Unido se llevó una de las mayores partes del pastel junto con Francia. Los británicos llegarían a poseer un 30% del territorio africano, extendiéndose ininterrumpidamente desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo. La isla de Gran Bretaña se había quedado pequeña para los súbditos de Su Majestad, razón por la cual se estima que durante la época victoriana millones de británicos hicieron sus maletas para embarcarse hacia nuevas aventuras. Los destinos fueron muy variopintos: Australia, Canadá, Nueva Zelanda, la India o Sudáfrica. El Imperio Británico había entretejido una amplia red económica en los 5 continentes por medio de un incontestable poderío marítimo y comercial. En su época de máximo esplendor, Reino Unido se alzó vigoroso ante el resto del mundo a través de sus conquistas, colonizaciones y relaciones comerciales. La popular frase acuñada en tiempos de Felipe II para hacer referencia al imperio donde nunca se ponía el sol parecía quedarse corta si se compara con la extensión total del Imperio Británico en el momento de su máxima expansión a comienzos del siglo XX. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, otras naciones se industrializaron. En la conocida como Segunda Revolución Industrial, cobraron especial protagonismo la industria del acero, el petróleo y la electricidad, y nuevas potencias como Alemania y Estados Unidos trataron de competir contra la hegemonía británica. Este hecho significó el comienzo del declive para el Imperio Británico, el cual tuvo que luchar contra estos países por el liderazgo de los mercados mundiales. Como consecuencia de estos avatares, su porcentaje en el cómputo del comercio internacional pasó de 1/4 en 1880 a 1/6 en 1913. Los pánicos bancarios que afectaron a todo Occidente a partir de 1873 fueron debilitando aún más la primacía británica. La economía entró en deflación, desestabilizando en ocasiones la inversión empresarial, con falta de demanda y exceso de oferta en las manufacturas. La caída de precios contribuyó a mantener la llama del colonialismo, ya que los británicos buscaron nuevos mercados para su excedente de capital acumulado. No obstante, cada vez resultaba más complicado mantener la arquitectura del todopoderoso imperio. Pero un episodio mucho peor estaba todavía por llegar, algo que cambió drásticamente el panorama de Europa. Debido a las disputas coloniales, al establecimiento de un complejo sistema de alianzas militares y al auge de la industria armamentística, estalló el mayor conflicto vivido por la humanidad hasta esa fecha, la Gran Guerra, posteriormente conocida como Primera Guerra Mundial. Esta contienda ocasionó un gran coste en vidas para Reino Unido, con millones de bajas entre muertos y heridos, además de un exorbitante gasto económico. Se calcula que cada día de conflicto las arcas británicas tuvieron una sangría de entre 3 y 4 millones de libras. Por ello, entre 1914 y 1920, la inflación aumentó, duplicándose los precios debido a la alta demanda y a la escasez de suministros. Aún así, el Imperio Británico supo aprovecharse de la derrota de sus enemigos. Tras vencer a las potencias centrales, tanto Reino Unido como Francia se repartieron el imperio colonial alemán, una de las cláusulas presentes en el controvertido Tratado de Versalles. Pasó lo mismo con el Imperio Otomano, cuyo inmenso territorio quedó a merced de las potencias occidentales triunfantes. Jorge V vio ampliados sus dominios, aunque también encajó pérdidas como las de Irlanda y Egipto en 1922. No obstante, pese a conservar todavía un vastísimo imperio, el papel de los británicos fue diluyéndose en la esfera internacional. A finales de la década de los 20, un evento catastrófico iba a golpear los cimientos de la economía mundial, el crack del 29. Los efectos del hundimiento de la Bolsa de Nueva York se sintieron inmediatamente en la Banca de Londres. La retirada de capitales y el cese de préstamos ocasionó una grave crisis económica en el Reino Unido. Entre 1930 y 1932, en el contexto de la Gran Depresión, las exportaciones cayeron un 70% y el paro llegó a aumentar hasta alcanzar a más de 3 millones de personas.
Antes de que el Imperio Británico empezara a mostrar dificultades económicas, se había comenzado a formar lo que sería la Commonwealth of Nations, o Mancomunidad de Naciones. Desde Londres se había extendido el estatus de dominio a las colonias con autogobierno de Canadá, 1867, Australia y Nueva Zelanda, 1907, y Sudáfrica, 1910. El objetivo era asegurar la cooperación internacional en los ámbitos político y económico, y para ello los dirigentes de los nuevos estados empezaron a reunirse periódicamente con los representantes británicos. Al principio dichas reuniones se llamaron conferencias coloniales y a partir de 1907 conferencias imperiales. Aunque los dominios libremente asociados mantenían su propio gobierno, durante esta época sus relaciones exteriores dependieron en buena medida del Foreign Office del Reino Unido y nunca contravinieron los intereses de la metrópoli. Cuando se efectuó la entrada del Reino Unido en la Primera Guerra Mundial, esta incluyó a todos sus dominios, y esos dominios, como por ejemplo Canadá, Australia o la India, participaron activamente en la guerra, enviando tropas y recursos en apoyo al esfuerzo bélico del Reino Unido. No obstante, la independencia de estos territorios se formalizó por medio de la Declaración de Balfour de 1926 y el Estatuto de Westminster de 1931. A partir de ese momento, no podían ser objeto de interferencias legislativas por parte del Reino Unido, además de ser autónomos en cuanto se refería a sus relaciones internacionales. En septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. En ella, Reino Unido tuvo un gran papel como bastión de la resistencia en Europa Occidental bajo el liderazgo de Winston Churchill frente a las potencias del Eje. Tras la rendición de Francia y hasta el inicio de la Operación Barbarroja y la posterior entrada de Estados Unidos, el Imperio Británico tuvo que hacer frente a la Alemania nazi en solitario. Aunque los territorios de la Commonwealth no estaban formalmente obligados a participar, su lealtad y vínculos históricos con el Reino Unido los llevaron a involucrarse activamente en el conflicto. Especialmente emblemática para la historia de los británicos fue la Batalla de Inglaterra y la frase de Churchill: «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos». No obstante, a pesar de su victoria final en 1945, el Imperio Británico acabó cediendo el protagonismo a dos nuevas superpotencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. El sueño imperial británico se iba resquebrajando, pues al acabar el conflicto, Reino Unido había perdido gran parte de su fuerza militar y económica. La postura del Partido Laborista, ganador en las elecciones de 1945, era la de no seguir manteniendo un imperio en proceso de desintegración. En la India británica, el movimiento de desobediencia civil llevado a cabo por Mahatma Gandhi dio sus frutos el 15 de agosto de 1947, fecha de su independencia, el mismo día que Pakistán. Se perdió así la joya de la corona. El ejemplo de Gandhi sirvió de inspiración para otras colonias que ansiaban liberarse del yugo europeo, como Birmania y Ceilán, que lo consiguieron al año siguiente. Ese mismo año, 1948, se dio por finalizado el mandato británico de Palestina. Pero si hubo una fecha clave que marcó un antes y un después en la historia colonial británica, esa fue la crisis del Canal de Suez de 1956. Por esta ruta se transportaba la mayor parte del tráfico petrolero en dirección a Europa, por lo que su control resultaba crucial. Ante la iniciativa del egipcio Abdel Nasser de nacionalizar el canal, Francia, Israel y Reino Unido decidieron intervenir militarmente con un resultado bastante calamitoso. Este fue el final político para el primer ministro Anthony Eden y sus pretensiones imperialistas. La crisis debilitó el poder y la imagen internacional del Reino Unido, acelerando la tendencia hacia la descolonización en otros territorios. Al año siguiente, la Federación Malaya se independiza de la Mancomunidad de Naciones. A esta nación asiática se le unirían Singapur, Sarawak y Borneo Septentrional en 1963. Durante la segunda mitad del siglo XX, los pedazos del Imperio Británico en el resto del mundo terminaron por desmoronarse. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido estaba económicamente debilitado y bajo la presión internacional de descolonizar sus territorios. Esa presión vino especialmente de Estados Unidos y la ONU.
Era absurdo enfrentarse a las dinámicas descolonizadoras. El Imperio Británico se había construido de manera violenta: masacres, limpiezas étnicas, segregación. Sin embargo, su gradual final fue bien distinto, ya que el Imperio colonial británico se deshizo de una manera relativamente poco traumática, sin tener que lamentar largas guerras o demasiadas muertes. Incluso el primer ministro Harold Macmillan reconoció que soplaban vientos de cambio y que era absurdo oponerse a esos vientos. En Europa, Chipre alcanzó su independencia en 1960 y Malta en 1964. Mientras tanto, en el continente africano el Imperio Británico se desmembró mucho más rápido de lo que se esperaba. Ghana se separó en 1957, a la que siguieron Nigeria y la Somalilandia británica de 1960, Sierra Leona y Tanganica en 1961, Uganda en 1962, Kenia y Zanzíbar en 1963, Rodesia del Norte y Nyasalandia en 1964, Gambia en el 65, Botsuana y Lesoto en el 66, Mauricio y Suazilandia en 1968, Seychelles en 1976 y Rodesia del Sur en 1980. Las posesiones coloniales también se desgajaron en América. Jamaica y Trinidad y Tobago obtuvieron su libertad en 1962, Barbados y Guyana en 1966, Bahamas en el 73, el resto de islas del Caribe a lo largo de los años 70 y 80, Belice en 1981. Lo mismo ocurrió en el Índico y Oriente Próximo, pues las Maldivas, Arabia del Sur y los Emiratos del Golfo se despidieron del dominio británico en 1965, 1967 y 1971, respectivamente. También lo hizo gradualmente Omán en la década de 1970. El final del Imperio Británico se certificó con la entrega de la última gran colonia asiática, Hong Kong. La República Popular de China recuperaba uno de sus más ansiados enclaves después de 99 años de arrendamiento y 155 de dominio británico sobre el territorio. El texto de cesión había sido firmado en 1984 en Pekín por los primeros ministros de ambos países, Zhao Ziyang y Margaret Thatcher, en un acto de gran simbolismo. Desde entonces, China mantuvo su política de un país, dos sistemas. Sin embargo, a pesar de esta gran ola de independencia a lo largo y ancho del mundo, existen todavía 14 territorios de ultramar, de los cuales 10 están pendientes de ser descolonizados, entre ellos Bermudas, Caimán, Gibraltar o Malvinas. Estos citados territorios se encuentran dentro de la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas, en espera de que algún día Reino Unido desee abandonar su soberanía y renunciar a los últimos recuerdos del que fuera el imperio colonial más grande de todos los tiempos. Queen Elizabeth I. She assumed the regime very young and became the Virgin Queen because she did not marry. She established the Protestant religion in England, and it was radical change because Catholicism predominated. During his reign, culture flourished, especially theatre, among with William Shakespeare and Christopher Marlowe stood out. During his regime, the Anglo-Spanish War was fought, which ended with Treaty London in 1604 in favor of England. They had the best naval army in the world. After the independence of the 13 colonies, the United Kingdom concentrated on dominating the sea routes. This allowed it to colonize more territories in South America, the Mediterranean, Africa, Asia, and Oceania. Queen Victoria I. The rise of its monarchy was due to the great progress of England thanks to the Industrial Revolution. At the end of the 19th century, the division of Africa was carried out. They kept 13% of African territory from the Cape
the Gibraltar. It centralized British commercialist interests in the area from the 188 east until in 1920 it became the colony of Kenya. British colonization Asia. British colonization in Asia occurred through the occupation of territories, the creation of protectorates, and the signing of treaties. Hong Kong. In 1842, the Treaty of Nanjing ceded Hong Kong Island to Great Britain. The city became a center of free trade with the East. Singapore was part of the Strait settlements, but in 1946 it joined the Cocos Islands, Christmas Islands, and Labuan from the colony of Singapore. In 1955, the colony obtained partial internal autonomy. China. Europeans came to China in the 18th century to trade tin and opium. After the Opium Wars, England forced China to open to European trade and give up Hong Kong. The British Empire also colonized Burma, Ceylon, Kuwait, Maldives, Oman, Transjordan, and other territories. British colonization of Oceania. European countries divided the territory of Oceania. This is a map. Australia. British Captain James Cook discovered Australia in 1717 and claimed the East Coast for the Kingdom of Great Britain in 1788. The first fleet, a fleet of 11 ships, landed in present-day New South Wales and founded the first penal colony. Colonization had serious consequences for the Aboriginal people. They were exiled, lost their international rights, and suffered violence. New Zealand. The colony of New Zealand existed from 1841 to 1907. In 1852, it was granted self-government, and in 1907, it became the Dominion of New Zealand. Other territories colonized by British in Oceania were Canton and Enderbury Islands, Cook Islands, Savage Islands, Phoenix Islands, Pitcairn Islands, Tonga, Union Islands. This is a map. Okay, this is a map territories pending the colonization according to the ONU 2019. Go watching the video, please. A raíz del último vídeo sobre la historia de Inglaterra y Reino Unido han surgido varias dudas y preguntas acerca de qué es Reino Unido, qué es Inglaterra, qué es Gran Bretaña y cuáles son sus diferencias. Y aquí os traigo un vídeo muy cortito resumiendo qué es cada cosa, quién gobierna cada territorio, qué autonomía tiene y algunas curiosidades más. Para empezar vamos a ver cómo se llama cada territorio.
Tenemos las Islas Británicas, que son toda la tierra que veis en este mapa. Las Islas Británicas se componen de la isla de Gran Bretaña, de la isla de Irlanda y de algunas islas más pequeñitas. Así que tanto las Islas Británicas como Gran Bretaña hacen referencia a un concepto exclusivamente geográfico. Puede que hayáis escuchado hablar del Reino de Gran Bretaña, que es una unidad política, pero que desapareció en el año 1800, así que a día de hoy, cada vez que oigáis hablar de Gran Bretaña, estáis oyendo hablar simplemente de la Isla Grande. Vale, pues ahora vamos con Reino Unido. Reino Unido es una unidad política, en este caso una asociación de estados que forman un país soberano y miembro de la ONU. Reino Unido está formado geográficamente por Gran Bretaña e Irlanda del Norte. O lo que es lo mismo, formada por los estados o naciones de Inglaterra, con capital en Londres, Escocia, con capital en Edimburgo, Gales, con capital en Cardiff, e Irlanda del Norte, con capital en Belfast. El único estado de las Islas Británicas que no forma parte de la Asociación de Reino Unido es la República de Irlanda, que es totalmente independiente. Siendo un poco exquisitos con la nomenclatura, podemos decir que Reino Unido es un país o estado unitario formado por 4 naciones constitutivas. A veces confundimos Inglaterra con Reino Unido, ya que ambas unidades políticas tienen su capital en Londres, porque las ciudades más importantes están en Inglaterra y porque Inglaterra tradicionalmente ha sido una parte de Reino Unido que dominó al resto. Pero no debemos olvidar que Inglaterra es simplemente una parte de Reino Unido, junto a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y cuidadito, porque si vas a Escocia y le llamas inglés a alguien, puedes buscarte un lío gordo. ¿Los escoceses son escoceses o británicos? Porque sí, amigos de Memorias de Pez, si no os las queréis jugar, el gentilicio para referirse a un habitante de Reino Unido es británico. Aunque caerás mejor a la gente si les llamas por el gentilicio de su estado, es decir, inglés, escocés, galés o norirlandés. Respecto al poder político, Inglaterra lleva siglos sin tener un gobierno propio ni un parlamento, y depende total y directamente del gobierno y parlamento de Reino Unido. Aunque esto es así, podría no serlo, ya que por ejemplo Escocia tiene su propio parlamento y su gobierno. Un gobierno que, como os figuraréis, siempre tiene que andar negociando con el gobierno de Reino Unido, ya que el gobierno escocés tiene bastante autonomía. Pero si esto os parece lioso, esperad que aún hay más. Hay unos territorios entre Gran Bretaña y la isla de Irlanda que reciben el nombre de dependencias de la corona. Estas son las islas del Canal, formadas por la isla de Jersey y la de Guernsey, y la isla de Man. Pues bien, estas no forman parte del Reino Unido, aunque el gobierno británico es responsable de su defensa y de sus relaciones internacionales. El Reino Unido tiene además 14 territorios de ultramar, todos ellos vestigios de lo que fue el Imperio Británico. El que más os sonará será Gibraltar o las Malvinas, pero bueno, hay bastantes más. Ahora vamos con unas pocas curiosidades. La conocida como Reina de Inglaterra, Isabel II, es realmente Reina de Reino Unido. Pero no solo eso, es que es reina de 16 países más, incluyendo Canadá, Australia, Nueva Zelanda, países del Caribe como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y otros en el Pacífico como Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón o Tuvalu. Casi nada, ¿eh? Pues además Isabel II también es la cabeza de la Commonwealth y sus 53 países miembros la reconocen como la líder de la organización. Reino Unido es la sexta economía mundial por PIB, es una potencia nuclear, es uno de los 5 países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones de la ONU, es miembro de la OTAN, del G8, del G7, del G20, en fin, que es toda una potencia política, económica y militar de primer orden. Y bueno, espero haber aclarado un poco los conceptos del vídeo anterior. Ya sabéis que tenéis el vídeo en la descripción y solo me queda decir que si te ha gustado el vídeo puedes darle a like, suscribirte al canal y que puedes seguir a Memorias de Pez en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Un saludo a todos y hasta la próxima. Important information. In some places, the arrival of the United Kingdom was beneficial the United States, Canada, Argentina, Australia, and New Zealand. It brought a lot of poverty to other places, Africa and Asia. Industrialization was the factor that allowed the British to process so much territory in the world. The monarchy worked as a team with the gentry to achieve the expansion of the British Empire, became the political and economic center due to the Banks England. Thanks for watching, bye bye.